trabajando y necesitamos de la acción de cada uno de nosotros, de hacernos consciente de que el basural hoy es resultado de la bolsita que existe, que nosotros dejamos en la vereda cada uno de nosotros, ¿sí? No hay una fábrica de bolsas, es la responsabilidad por completo de cada uno de nosotros, y por eso es que necesitamos esto de que empiecen a tomar participación activa, ¿no? Bueno, dentro de la ordenanza, estamos hablando de una ordenanza, por eso me extiendo un poco, pero es una ordenanza de 35 páginas aproximadamente, donde establece grandes generadores, por un lado. Los grandes generadores para Capilla del Monte, vuelvo a repetir, son los gastronómicos, los hoteles, las estaciones de servicio, ¿sí? Eso en Capilla del Monte, por los volúmenes que se manejan, para nosotros son grandes generadores. Por otro lado existen los comercios, ¿sí? Que también son generadores de residuos, además del domiciliario, ¿sí? Entonces nosotros los diferenciamos en tres para poder llevar a cabo una buena diferenciación de estos residuos. Vamos a ejercer distintas capacitaciones a nivel de pádel, de hockey, y por otro lado las utilizan como combustible para los hornos cementicios, ¿sí? Entonces todo esto tiene un final, y no queda depositado el neumático durante muchísimos años. Les vuelvo un poquito para atrás. Nosotros cuando ingresamos en el 2019, en ese reacomodo que hicimos en el basural, se separaron todo lo que era chatarra por un lado, se terminaron vendiendo más de 75.000 kilos solamente de chatarra, chasis de autos, puertas, lo que se imaginen, hierro, hierrito, lo que sea, llegamos a más de 75.000 kilos, ¿sí? Todo eso, si no se hubiera juntado y vendido, estamos hablando a pocos valores, no nos vamos a hacer ricos con esto, pero sí va a tener un impacto ambiental mucho menor, porque un hierro que debería haber quedado ahí por miles y miles de años, hoy volvió a una fábrica donde lo vuelven a reutilizar y vuelven a generar un nuevo producto, ¿sí? Entonces constantemente estamos hablando de economía circular y volver a generar un producto. Nosotros cuando empezamos en el 2019 no había esta diferenciación entre residuos y buscarles un destino final con concepto de economía circular, ¿sí? Era depositarlo en el basural, si estaba todo mezclado entre neumático y chatarra no pasaba nada, y hoy nosotros debemos respetar esto justamente para poder tener convenios con empresas importantes y poder tener un resultado positivo con esto, ¿no? Las 20 unidades de falta son 20 litros de nafta, ¿sí? Pero ¿a qué nos referíamos? Una sanción está establecido, por eso vamos a hacer la presentación de los nuevos recorridos con los días y con los horarios, porque no tiene que seguir sucediendo esto de saco la bolsita de basura el domingo, total los chicos pasan el lunes o el martes a la noche, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a gestionar nuestros residuos. Primero que si tenemos los secos por un lado, el compost por el otro, la bolsita realmente que ustedes van a tener que sacar con pañales, toallitas y demás, va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, esa bolsa, nosotros no necesitamos salir a pasear un domingo por el pueblo y que esté todo lleno de bolsas por todos lados y los perros haciendo de sus tareas. ¿Por qué? Porque también los perros tampoco deben estar en las calles, entre paréntesis. Entonces, nos tenemos que empezar a ser conscientes de esto, ¿no? De cumplir horarios con respecto a qué sacamos en la basura, ser conscientes qué sacamos en la basura. Nosotros desde diciembre somos Secretaría de Ambiente y los chicos de toda la recolección comenzaron a trabajar en la parte de ambiente y empezamos a ver situaciones que suceden que hablan un poco de en qué punto estamos como sociedad, ¿no? Entonces, el pensar que el que retira la bolsa de la vereda nuestra es un ser humano también. Entonces, es esto, ¿no? Concientizarnos un poco de, total, tiro todo, mezclo todo y no pasa nada. No, estamos hablando de un basural a cielo abierto que tiene 9 hectáreas, que está a 100 metros del río y que está generando una contaminación constante a nuestros ríos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cada uno de ustedes puede hacer? Esto, el tomar conciencia de esa bolsa y empezar a separarlo, tomarlo como hábito y ver cuál es realmente el impacto, porque me ha pasado con muchos que han empezado a reciclar o que han empezado a hacer compost y me dicen, che, al final era cierto, ¿no? Esto de empezar a separar y cuánto se reduce realmente la bolsa que uno saca a la vereda, ¿no?
Así que bueno, el marco legal hoy por hoy ya está establecido, no vamos a salir a arrancar cabeza, ni mucho menos, sí vamos a salir a educar. Tuvimos una reunión con todos los directivos de las escuelas, se van a hacer distintas capacitaciones durante todo marzo, durante todo abril se va a empezar ya a aplicar el sistema del recorrido, donde la idea es irnos probando mutuamente, tanto como sociedad, tanto como el nuevo sistema de recolección, porque nosotros también vamos a integrar, por un lado, los chicos que trabajan en la planta de reciclado y por otro lado, los chicos que están en la recolección de residuos. ¿Recursos para qué? No se ha hecho un impuesto nuevo, sino que se ha hecho una tasa GIRSU. ¿Qué contempla esta tasa de gestión integral de residuos? Esta tasa contempla, por un lado, cubre los costos que nosotros tenemos de, primero, cargar las bateas en el basural con la basura que llega y trasladarla en un flete hasta Cosquín. Por otro lado, en Cosquín, que es donde hoy se están depositando estos residuos, por eso el basural hoy está disminuyéndose, en Cosquín hay una planta de un enterramiento donde está habilitado por provincia, ¿sí? Entonces tiene las licencias ambientales pertinentes para nosotros poder depositarlo y de hecho nos dan certificado de que ellos van haciendo distintas gestiones con esos residuos que les llegan para poder disminuir también ese impacto ambiental, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo principal a través de esta tasa de cubrir estos gastos? Es que en cuanto nosotros tomemos conciencia y reduzcamos estas bolsas de residuos, esos fletes sean cada vez menos porque haya menos residuos, ¿sí? Porque hoy por hoy se están cargando lo que llega, que es lo que cada uno de nosotros tiramos, entonces lo que llega al basural es lo que se carga y se está llevando a Cosquín. Entonces, si nosotros, imagínense, de esa bolsa estaríamos sacando por un lado lo orgánico y hacemos el compost, por otro lado los secos y llegan a la planta de reciclado, lo que realmente debería llegar para trasladar, estamos hablando entre un 10 a un 15% real de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Esto quiere decir que si hoy por hoy está saliendo una batea por día, debería salir una batea cada 3 o 4 días, ¿sí? Debería costar mucho más y eso impacta también en los costos, por supuesto. Y qué hacer con ese dinero nos permitiría, por supuesto, refuncionalizar cada vez más y mejorar la tecnología para nosotros procesar en la planta de reciclado todos los materiales secos que ingresarían. Gasta 12 pesos por día para que le gestionen el 100% de los residuos sin hacerse cargo de casi absolutamente nada más que de depositarlo en una bolsa sin separar. Entonces, un poco es esto, ¿no? Llamar a la empatía y a la conciencia ambiental y solidaria y empezar con esto, ¿no? Por un lado, de mejorar las condiciones laborales de los humanos que están en el camión y de los humanos que están en la planta de reciclado, procesando todos los residuos que nosotros generamos, ¿sí? Bueno, a partir de este año ya se aplicó la tasa GIRSU y son los recursos con los que hoy estamos afrontando principalmente todo lo que es flete, que nos está llevando un costo muy alto porque estamos llevando el 100%, y la deposición de allá, que también, por ser grandes volúmenes, tiene un alto costo. También les vuelvo a agradecer. Se hizo un convenio con Cooperativas Riberas del Suquía. La cooperativa es una cooperativa que está establecida en Córdoba, que trabaja con el municipio de Córdoba, trabaja junto con los centros verdes de Córdoba para justamente reciclar y eficientizar este tema de la recolección por un lado y de la separación por otro, ¿sí? ¿Por qué necesitamos de una cooperativa? Para que trabajen por objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos hacer un doble turno, que realmente, no sé, si hay una lata, otra lata, que sepan que el estirarse un poquito más, el estar constantemente con esto, las cooperativas tienen un incentivo de laburo que me parece que está muy bueno, que laburan todos a la par, y la idea es que se establezca en Capilla del Monte, que genere puestos de trabajo y que crezcan cada día más, ¿no? Ese es uno de los que es todo el plástico de botella. Ellos, cuando traen las distribuidoras, vienen cargadas de bebida y cargan en la planta de reciclado todo el plástico y se lo llevan. Ellos, a su vez, ¿qué logran? Disminuir la huella de carbono, ¿sí? Porque no tienen un transporte que va vacío, sino que siempre va lleno. O trae las gaseosas y los productos
y se lleva todo lo que es el PET, que lo reciclan y vuelven a hacer botellas, ¿sí? Y por otro lado también con Fundación Ambiental, que también se hizo un trabajo muy bueno, que antes no se venía haciendo, que era con respecto a los RAE. Los RAE son todos los residuos electrónicos y eléctricos que tienen un gran impacto también ambiental y que hoy por hoy tienen un destino, ¿sí? Esta fundación nos reciben, además de algunos materiales que también se le venden de la planta, como nylon, aluminio, ellos reciben los RAE, no se pagan los RAE, pero sí se trabajan y ellos le buscan de nuevo, separan algunos materiales que les sirven y los reciclan y otros materiales les buscan un destino final, ¿sí? Pero es mucho más amigable que tener un CPU eternamente durmiendo en algún basural a cielo abierto, generando un impacto muy fuerte porque tiene metales pesados, algunos ácidos y demás. Entonces, realmente esto es un muy buen convenio también, ¿no? De deposición final en Cosquín, ¿sí? Se hizo también un convenio con ellos para que nos puedan recibir estos residuos. Y el programa Escuelas Sustentables, que ya les contaba un poco, que ya se viene haciendo y que este primer cuatrimestre ya está pautado todo el calendario escolar junto con las docentes, donde vamos a machacar, como le digo yo, y a hacer campañas sumamente intensivas, así que el que tenga un niño en las escuelas nos va a amar, porque le vamos a dar mucha importancia a esto durante todo el primer cuatrimestre para que les llegue la información a cada domicilio de Capilla del Monte con respecto al cierre del basural, al horario en que debo sacar el residuo, en dónde vivo y cómo tengo que hacer un compost, ¿sí? Y por otro lado, uno de los programas que vamos a lanzar junto con la Secretaría de Turismo es Ecocomercio y Ecoaliado, ¿sí? ¿A qué nos referimos un poco esto? El ecoaliado es el que intente o esté haciendo algo copado en su casa y que quiera sumar y aportar al medio ambiente. Se le van a hacer como distintos tips o distintos ejes. Estamos hablando del eje agua, de los ejes recursos, de los ejes energéticos, ¿sí? Nos vamos a basar en 3 o 4 ejes fundamentales para poder evaluar y medir, como les contaba hace un rato, el tema de las huellas de carbono, tanto domiciliario como desde el comercio. Y qué pequeñas acciones nosotros podemos realizar para mejorar esta huella de carbono, que ustedes me dirán de qué nos estás hablando. No sé, nosotros el tener un termotanque solar en vez de tener un calefón, eso emite muchísimo menos dióxido de carbono, favorece la energía solar, calienta el agua y tengo un subproducto igual, que es el agua caliente, totalmente con las mismas beneficios, ¿no? Por otro lado dirán, bueno, sí, un calefón solar. Bueno, el depósito del baño, el poner una doble descarga, el que no le pueda poner una doble descarga porque la casa es antigua o porque el comercio es antiguo, poner una botella con agua adentro de la mochila, cosa que cuando cargue el flotante corte antes y utilice menos agua en cada descarga, ¿sí? El utilizar luces LED en vez de lamparitas comunes que se venían utilizando. Son cosas que cada uno de nosotros podemos empezar a hacer y podemos empezar a tener mayor eficiencia energética, mayor eficiencia en los recursos, agua, luz. Entonces, es con estos pequeños tips que vamos a empezar a abrirnos para que cada uno se pueda sumar, nosotros darles, por un lado, obviamente, contarles esto de qué estamos hablando e invitar principalmente a todos los comercios que son nuestros grandes generadores en Capilla del Monte. ¿Sí? No lo tomen como una estigmatización, sino que justamente es tener esta responsabilidad de decir, bueno, de los residuos, pero principalmente es la presentación. Por eso también les agradezco a los chicos que están, los chicos de la recolección de residuos, los chicos que trabajan en la planta de reciclado, agradecerles por haber venido también, porque un poco es esto que se viene trabajando, decir, bueno, ¿cuántos camiones tenemos? ¿Cuántos no? ¿Cuál se rompió? ¿Cuál no? Tiene que ser abierto, tiene que ser cerrado el camión para juntar el seco, para juntar el húmedo. Se viene haciendo un trabajo interno, nos falta mucho camino por recorrer, entonces por eso es que les digo que estos 2 meses vamos a estar en una interacción, por un lado interna del sistema de recolección y por otro lado externa, contando con ustedes para que este aporte sea cada vez más fácil y que tenga éxito, ¿no? Es justamente para sacar todo lo que es cartón, plástico, papel, ¿sí?
La zona céntrica comercial, vamos a continuar con una recolección un poco más constante, como los fines de semana largo y demás, pero todo lo que es Barrio Argentino, 9 de julio, que en el día de hoy están pasando 5 veces por semana, quiere decir que casi todos los días pasan a recolectar los residuos, van a dejar de pasar 5 veces, porque eso ya no es un concepto que se deba continuar aplicando, y no se debe continuar aplicando. ¿Por qué? Primero, porque si cada uno de nosotros se hace consciente de esta gestión de residuos, no voy a tener qué bolsa sacar cada día de esos 5 días que pasa el camión, ¿sí? Segundo, por el alto costo que esto tiene, ¿sí? Imagínense tener el camión todos los días haciendo el mismo recorrido, gasto de combustible, gasto de cubierta, gasto de filtro, de aceite, realmente es un gasto muy alto, ¿sí? Entonces, nosotros sí vamos a seguir pasando, por un lado por lo húmedo, que decíamos todos los restos higiénicos y demás, y otro día directamente por el seco. Entonces, hay mucha gente que está presente que pide el retiro del reciclado a través de un mensajito de WhatsApp. Eso va a seguir ocurriendo hasta el 1 de abril. A partir del 1 de abril, que en realidad va a ser el 3 de abril, porque el 1 y 2 son feriados, a partir del 3 de abril no vamos a necesitar más que nos soliciten el retiro de reciclado, sino que ya va a estar incluido en los días de la recolección, ¿sí? Entonces, si ustedes viven en Barrio Valenti, saben que los secos pasan el día jueves, por ejemplo, no sé, no lo leo de acá tampoco. Entonces, eso es un poco la idea, ¿sí? Y por otro lado, la última columna, que es la de hagamos un compost. Ustedes en sus folletos tienen, el que no tenga compost, tienen especificado cómo hacer un compost desde cero, ¿sí? ¿Qué le tienen que hacer? ¿Cuál es el pozo que tienen que tener? Más o menos qué medidas tienen que tener, qué le tienen que ir poniendo y agregando. Tiene algunos ecotips que están muy buenos. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que empiecen cada uno por sus casas. Les vuelvo a repetir, vivimos en Capilla del Monte, somos un pueblo de pie de sierra que necesitamos tierra negra. A través del compost estamos obteniendo un producto sumamente bueno, ¿sí? A través de una tierra con muy buenos nutrientes que nos aportan un montón de beneficios para las plantas que están acostumbradas, pobres, a nacer más o menos entre las piedras. Entonces, no es que estamos solicitando algo que... Y encima, mucha gente que no tiene compost después recurre a comprar las bolsas de humus, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Empezar a producir nuestro propio compostaje y tenerlo para nuestras plantas, ¿sí? No estamos hablando de utilizarlo para las huertas, ¿sí? Ahí después vamos a ir haciendo distintas capacitaciones y se va a ir explicando el porqué, pero siguiendo estos pasos así tal cual, se puede utilizar tranquilamente esa tierra negra para todas las plantas de sus casas que no tengan fin alimenticio, ¿sí? Por la confianza y bueno, es esto de trabajar en equipo y que realmente sea un objetivo de tu gestión, porque esto sin una decisión política real tampoco se puede llevar a cabo más allá de las distintas voluntades, ¿no? Así que agradecerles a todos y bueno, Fabri, te invito.